de mostaza, usted se unta y se van a ir los pliegues esos de acordeón que inician a salir. Usted sabe a qué me refiero. Las arruquillas, ¿cierto? Algunos dicen, se ríen muchos. ¿Cómo se ríen muchos? Para que no se arrugue la cara. Una buena estrategia. Mire otras características que tiene. Alivia los espasmos, los dolores musculares. Es bueno para la descalcificación. Contiene fósforo, contiene vitaminas como el magnesio, como el selenio, como el manganeso, la C, la A, la K. Quita enfermedades, controla enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios en la garganta. Beneficia los músculos, cuida el corazón, te protege de enfermedades de la piel como la esporiasis, la dermatitis. ¿Cuánto le gustaría estar sanos, sanotes? ¿Cuánto le gustaría estar sanos, sanotes? El enemigo nos ataca con la enfermedad, hermano. Pero necesitamos ser sanos, robustos, como la semilla de mostaza. Es una bendición que nosotros nos mantengamos firmes, tomando como ejemplo que Dios pone una comparación aquí como la semilla de mostaza. Y quiero decirle a la iglesia que la eficiencia de la fe no es por el tamaño, sino es por el poder. Y si usted quiere tener una fe poderosa, ¿sabe qué es bueno? Nutrirla con los elementos adecuados para que esté fortalecida. ¿Y cuál es esa? La lectura de la palabra, la oración, la adoración y congregarse en la iglesia. Le animo a que usted coloque esto en práctica. No deje de congregarse. Asista a las clases de enseñanza, de estudio bíblico. Venga a la oración, a los ayunos, los viernes. Busque la presencia de Dios para que su fe se va a mantener. La poca fe es mejor que la incredulidad, porque aún el que tiene poca fe no ha perdido la esperanza y sabe que en cualquier momento sucederá eso que usted está esperando. Pero déjeme decirle que aquel que no tiene nada de fe, que aquel que es incrédulo, que aquel que dice que no tiene nada, aquel que se aparta del Señor, aquel que vive lejos del Señor, ¿sabe cómo va a ser? Como una pelota que el enemigo, Satanás, lo va a batear, lo va a golpear cada vez que quiere hasta llevarlo a la muerte y a una muerte eterna sin Dios. Usted manténgase firme. La palabra del Señor dice que una pequeña chispa puede hacer arder todo un bosque. Y Gálatas 5:9 nos revela la palabra que un poco de levadura va a contaminar toda la masa. Así que una pequeña espora puede contaminar todo el alimento. Y si vamos a la palabra del Señor, el Señor lo que nos dice en Juan 5:39, usted lo puede leer conmigo, y nos dice: escudriñad. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es fundamental que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no descuidemos esta palabra, la lectura, de sumergirnos en las profundidades de la palabra del Señor. Quiero decirle, hermanos, que no es como algunos piensan y comparan la fe como ¿qué? Como una varita mágica. ¿Creen que la fe es una varita mágica? ¿Sabe para qué? Para que Dios cumpla sus deseos y sus caprichos. Y así no es. La fe primero es creer en Dios, y el Señor nos llama a vivir una vida en santidad y en obediencia. Y así como nos sumergimos en la palabra del Señor, Dios empieza a revelarnos
las profundidades, las bendiciones que hay allí en su palabra para cada uno de nosotros. Mateo 6:10 nos declara la palabra, dice: hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. La palabra del Señor dice: buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo lo he podido comprobar. Muchos aquí en la iglesia, en su mayoría, han podido ver cómo Dios se ha glorificado en su necesidad cuando usted busca primeramente al Señor. Cuando usted lo pone en primer lugar al Señor, Él se encarga de todo. Cuando usted se encarga de las cosas del Señor, de buscarlo, de orar, de leer, de asistir, el Señor se encarga de su bienestar material, familiar, emocional. Romanos capítulo 12, este texto es genial, hermanos. El verso 2 dice que la voluntad de Dios 12:2 es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad del Señor? Buena, agradable y perfecta. No piense usted que lo que usted está viviendo es porque Dios le está castigando. Si usted está viviendo una situación difícil, una prueba, algo que usted no entiende, son los procesos que tenemos que vivir para que nuestra fe se fortalezca. Solamente así podemos conocer la voluntad del Señor. Muchos que no conocen al Señor se sienten frustrados porque sus necesidades, sus peticiones no las ven. Quisieran ver que sus deseos sean cumplidos de manera inmediata. Piensan que Dios es el Dios bombero, pero si vamos a Santiago, en el capítulo 4, del verso 1 al 4, la palabra nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gracias a Dios usted está aquí y se constituye ¿qué? Hijo de Dios. Pero si usted se aparta y se va al mundo, inmediatamente cambia de bando, hermano. Se constituye enemigo de Dios. Lastimosamente es así. Y es triste saber que muchos han recibido el mensaje de salvación, han estado en los pies de Cristo, han recibido abundantes bendiciones espirituales y materiales, sanidades, y se van al mundo, regresan al mundo y quieren culpar ¿a quién? A la iglesia, al hermano que lo miró mal, al pastor, a todo el mundo, pero no se quieren responsabilidad de sus actos de desobediencia. Hermano, aquí dice que si nosotros anhelamos todas estas cosas, nos constituimos ¿qué? Enemigos de Dios. No quiere decir que Dios no quiera bendecirle a usted material, físicamente, emocionalmente. La voluntad de Dios para nosotros, para la humanidad, es que estemos bien. La voluntad de Dios es que usted sea próspero. La voluntad de Dios es que usted sea sano. La voluntad de Dios es que usted tenga un hogar estable, sólido. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Son las bendiciones declaradas por Dios, pero una cosa es que el Señor me bendiga para honrarlo y glorificarlo, y otra cosa es que yo quiera que el Señor me bendiga para irme a disfrutar el mundo.
Así no se juega aquí. La voluntad del Señor es que cada uno de nosotros podamos obedecerle. Entonces, quiero decirle, amado, si usted quiere el cumplimiento de las bendiciones, tenemos que andar según la voluntad de Dios. La fe es probada. ¿Cómo cree usted que la fe puede ser probada? ¿Sabe cuál es esa fe que es probada? Es aquella que no se da por vencida. Es aquella que ante la situación difícil no se desespera, no se angustia. Se mantiene firme, confiado que el Señor va a responder en cualquier momento. Pero si usted necesita pasar por el molino, ser triturado, si Dios ve que usted necesita que esa vasija que está imperfecta vuelva a las manos del alfarero, eso va a doler, hermanos. Yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, para que la vasija siga el proceso de elaboración y no tenga que volver al comienzo, porque de seguro va a doler. Va a ser destruida totalmente, volver a ser amasada, quitar las imperfecciones. Si hay alguna partícula, una basura ahí que no sirve, el Señor la va a sacar, lo va a triturar, lo va a moler, para después crear una vasija buena, perfecta, estable, maravillosa, preciosa. ¿Cuántos quieren ser esa vasija? Manténgase en el Señor para que esa vasija siga el proceso y pueda ser mejor cada día. Si mantenemos orando fervientemente al Señor, aunque usted se sienta mal, aunque usted se sienta débil, aunque las fuerzas se hayan acabado, usted va a mantener su fe y va a estar seguro que el Señor va a traer la respuesta oportuna a su necesidad. Primera de Pedro 1:7, creo que no te la di. Declara la palabra, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual, aunque perecerá, se prueba con fuego, sea hallada en mansa gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Hermano, los metales, la mayoría de los metales, se funden, se vuelven líquidos a una temperatura de 1100 grados centígrados. Se vuelven líquidos y usted puede hacer lo que quiera, una varilla, una plancha, un elemento cualquiera, a 1100 grados. El agua empieza a hervir a 100 grados de ebullición. ¿Y usted cuánto cree que puede resistir de temperatura? Cuando pasa de 60 grados, ya siente que la piel se quema, ¿cierto? Y cuando nos dice que debemos ser probados como se prueba el oro, hermano, es que vamos a ser sometidos. Nuestra fe va a ser sometida a prueba, a situaciones difíciles. El enemigo va a atacar. Dios va a permitir y va a decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pruébamelo. Ahí está, que no va a blasfemar en contra mía. Cuando venga la situación difícil, usted se va a mantener firme en el Señor Jesucristo, porque usted sabe que su capitán no ha perdido ninguna victoria y se las dio todas en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban al Señor? Escucha, iglesia, la fe que mueve montañas es aquella que recibe la respuesta de parte de Dios en medio de situaciones difíciles. Es aquella que sigue confiada en que Dios está obrando y va a responder en el momento oportuno.
La iglesia es atacada todos los días. Y les decía que usted pasó de un bando donde el enemigo lo tenía cautivo y lo usaba, pero adicional a eso, lo mantenía en derrota. Usted clamaba al Señor, tenía situaciones difíciles, pero veía muchas derrotas. Pero hoy usted está en un bando que posiblemente las batallas sean más fuertes, con la única diferencia que usted en Cristo siempre va a obtener la victoria. Pero mantenga esa fe firme, creyendo que el Señor le va a dar la victoria. Job nos relata la palabra del Señor en el capítulo 1, en el verso 4, perdón, el capítulo 1, versos 20 y 22. El siervo Job. Entonces Job se levantó, lea conmigo, ¿y qué? Y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, ¿qué? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea alabado el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 22 que en todo esto no pecó Job, atribuyó a Dios su propósito. Amén. Y hay algunos hermanos, he escuchado por ahí, que cuando alguien ha partido a la presencia del Señor, comienzan a rebelarse y en contra de Dios. Pero Dios tiene la culpa, pero Dios se lo llevó, Dios se la llevó, No, hermano, posiblemente esa persona, si había vivido en Cristo, ya había cumplido el objetivo y los propósitos del Señor. Y el Señor se lo llevó, ¿qué? A un mejor lugar. Y los que mueren en Cristo no mueren para siempre, sino que duermen. Su alma está esperando ser levantada una vez más. Pero el que muere sin Cristo, ay de ellos, hermanos. La vida del ser humano son 75, 85 años y más. Yo a veces yo le digo a mi esposa: yo no quiero vivir tanto. Si empiezan a dolerle a uno las rodillas ahorita que está en medio siglo, hermano, ¿cómo será más adelante? Los que nos preparamos en el Señor sabemos que cada día es un día más, es un día que Dios nos da, y qué bendición que Dios nos los provee. Vamos a disfrutarlo, vamos a hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Si usted es empresario, si usted es un adorador, si usted trabaja en la obra, si usted trabaja como ingeniero, como arquitecto, como médico, ahí usted va a glorificar al Señor. Qué bendición que usted se deje usar donde esté, donde su ciclo social, donde todas las personas que le rodean. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiero decirle, amada iglesia, que la semilla de mostaza nos da una enseñanza muy importante. Y el grano de mostaza nos enseña que nuestra fe no se queda pequeña. El árbol de mostaza crece en un proceso de 90 días y se vuelve un árbol de 9 metros, con una anchura similar. Dice que ahí anidan las aves y hallan alimento. Sea usted como ese grano de mostaza, que se extiende para ser de bendición en su entorno, en su casa, en su familia, en su empresa, en el lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad, donde usted esté. Sea ese grano de mostaza de bendición. Nuestra fe no tiene que comenzar con una fe grande, hermano, solo una fe como un grano de mostaza, pero ¿qué? Resistente, firme, que aunque vivimos procesos, esos procesos nos van a llevar a ser ¿qué? Productivos y glorificar al Señor. Así cada uno de nosotros vamos a tener diferentes procesos,
Pero es para qué. El objetivo es convertir esa fe en una fe robusta, fuerte, inconmovible. La fe que el Señor quiere que nosotros tengamos es una fe que persiste, que se mantiene, que es inconmovible, que pone la confianza en el Señor. Que esa fe sea como ese grano de mostaza que crece en cada uno de nuestros corazones. Es esa fe que se mantiene viva, atenta y alerta al llamado del Señor. ¿Y cómo lo podamos a mantener firmes? Pues ya les había dicho, en oración, en la lectura de la palabra, en la adoración, asistiendo a la iglesia. Y como resultado vamos a darnos cuenta que esas montañas de problemas, de situaciones difíciles, se moverán, se van a mover. Yo les voy a pedir que ustedes estén sobre sus pies y vamos a decirle a esa montaña que se mueva, que esa fe pueda crecer y pueda glorificar a la iglesia. Amada iglesia, necesitamos el alimento necesario para nuestra fe, para que esa fe crezca y se vuelva enorme y se vuelva de un tamaño necesario como la que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cierre usted sus ojos y empiece a hablar con el Señor.